La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, y cada día otra vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Y mañana es el Día del Maestro. Nosotros vamos a decir los días del maestro y la maestra. Y son días diversos, días de alegrías, de satisfacción, también de impotencia, de preocupaciones, de frustración. Por supuesto, todo eso, si se lleva a cabo colectivamente, es mucho mejor. Bueno, a ver, Animal sin reposo, dice en su tema sueñero Van der Mole. Quizás sea algo de esto y enseguida comenzamos. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete. Y ahí estaban todos y todas, desde Rosarito Vera, Sarmiento, Luis Iglesias, maestros desaparecidos, maestros de hoy. Les doy la bienvenida a Silvia Astorino, Jorge Miramontes. Hola. Bueno, me decías, Jorge, que te gustaba mucho este tema de Van der Mole, que decía animal sin reposo y en un momento dice jinete sin descanso. ¿Serán eso los maestros? De alguna manera, absolutamente, ¿no? Estamos siempre pensando. Hoy justamente salí a pasear y vi una chica que iba donde estaba un árbol, donde había semillas, y empezó a agarrar las semillitas de los árboles. Y yo dije, es una maestra. Y le pregunté, y era una maestra. Claro. No sé lo que había pensado hacer con sus chicos, pero estaba claro que tenía la cabeza en hacer algo con esas semillas. Parecía un símbolo más que interesante para pensar la docencia. Así es. Silvia, fuiste muchos años funcionaria en el Ministerio de Educación, incluso y puntualmente en la dirección de primaria. Pensaba... Bueno, desde las políticas públicas y sobre todo desde las políticas educativas, ¿qué esperan y qué necesitan los docentes? Bueno, qué preguntón. Me parece que la relación entre los educadores, las educadoras y el Estado es una relación construida e inscripta históricamente, que debe ser fortalecida y consolidada. Sin el Estado, sin las políticas públicas, los maestros quedan a la merced de la desconfianza, de la sospecha, ¿no? Son momentos muy complejos, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Son semanas muy complejas. Así es difícil salirse de ese contexto. Creo que el Estado es muy necesario para las maestras y los maestros,
porque es en la institucionalidad donde los maestros encuentran la fortaleza, la confianza y la legitimidad para enfrentar todos los días esa tarea tan esperanzada de la que habla Jorge y que sin lugar a dudas sigue sucediendo todos los días de una manera extraordinaria en nuestras aulas, y esperamos que así siga. Así que efectivamente necesitan el apoyo, la legitimidad, la fuerza y la condición particularmente, ¿no? La condición material y simbólica para poder seguir educando. Claro, la presencia del Estado garantiza además esa necesaria igualdad hasta donde se pueda, pero por lo menos en ese camino, ¿no? En esa dirección. Jorge, vos fuiste director, fuiste docente de educación física, estás en formación superior ahora. Me pregunto también si esta complejidad de la tarea docente, de la que estamos hablando ya hace mucho tiempo, tiene también mucho que ver con los valores de la época. Quiero decir, ¿qué es esperable de los docentes, sobre todo de los maestros y las maestras, casi como esta escuela contracultural de la que también se habla mucho? Sí, eso es un tema que a mí me apasiona. Yo recuerdo a Agamben habla de qué es ser contemporáneo, ¿no? ¿Qué es ser contemporáneo? Y de alguna manera ser contemporáneo es ser de alguna manera inactual, es estar pensando en un futuro, y no en un futuro que nos viene a libro cerrado, sino es un futuro que lo podemos pensar nosotros, lo podemos soñar nosotros, y lo queremos transformar nosotros. Me parece que uno de los grandes problemas que hay ahora, hoy en el mundo educativo es esta idea de que, y no solo en el mundo educativo, en la sociedad en general, de que el futuro nos viene y nos cae, y a nosotros solo nos cabe atajar los penales, digamos, para decirlo en términos deportivos. Y me parece que la escuela también tiene que erigirse como ese lugar en donde el futuro lo podemos forjar, transformar y repensar. En términos, decimos, ¿hay una sociedad individualista? Queremos otro tipo de sociedad. ¿Qué podemos hacer en esos términos? ¿Queremos una sociedad en donde el ambiente haya otro trato con el medio ambiente? ¿O desaparecer? Bueno, tenemos que hacer algo con eso. Y en ese sentido es absolutamente contracultural. Sí, claro, y tenemos una sociedad que no valoriza demasiado el conocimiento, el pensamiento. Bueno, ahí también tiene que estar la escuela, ¿no? Cuando hablábamos sobre cómo acompañar desde las políticas educativas, pensaba, bueno, esto que decíamos en la apertura, los docentes tienen frustraciones, sentimientos de impotencia, y desde ahí, qué necesario realmente es el Estado y quien representa al Estado en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo. Sí. Las maestras y los maestros tienen sentimientos de impotencia y a la vez sentimientos convicciones. Exacto. Muy interesantes en términos de lo que plantea Jorge, porque se lo impone el trato con quien trabaja con la infancia todos los días, encuentra a una generación que creo no hace sintonía con la idea de un no futuro. O sea, justamente en la infancia hay siempre una pregunta, una curiosidad, un desparpajo, ¿no? De no estar tan contagiada, digamos, ¿no? De algunos problemas que los adultos tenemos. Y a mí me parece que las maestras y los maestros en ese contacto con esa generación también, además de tener frustraciones, tienen todos los días situaciones muy interesantes. Y lo traigo a cuenta porque me parece, y creo que sucede hoy desde las políticas educativas nacionales, que se intenta vincular también con esas experiencias interesantes, con esa tradición renovada que la escuela tiene. Pero el Estado no tiene manera de marcar solo una agenda, la hace en conjunto con esas maestras comprometidas, con esas escuelas que tienen proyectos interesantes, con primarias, que quizás hablo de la escuela primaria porque en general la idea de las maestras está asociada a ese nivel, sin dejar, por supuesto, el nivel inicial y otros niveles. Pero entiendo... Un poco la esperanza de la que hablaba Freire también. Sí, además ¿no? que las políticas para ser democráticas incluyen claramente esas tradiciones en las que los maestros trabajan interesantemente en las escuelas, y el Estado se nutre de esas experiencias para
justamente pensar nuevas políticas. Por eso digo, no solo en el terreno de la dificultad, también en aquello que nos puede efectivamente acercar a mejores condiciones, a formas de pensar una escuela argentina que a todos nos sigan orgullosos. Pensaba con esto que decías, ¿no? Graciela Frigerio habla del holding, ¿no? Trayendo a Winnicott, ¿no? De estas, hay algo que los docentes no podemos renunciar nunca, que es a la confianza a quien educamos. Y me parece que los docentes también tenemos que sentir ese holding del Estado, de las distintas jurisdicciones, de sentirnos no como un sujeto del cual hay que desconfiar, sino sobre el cual hay que confiar, de potenciar y generar un espacio donde se sienta esperanzado y comprometido, ¿no? Vamos a conocer uno de los videos del proyecto Nuestras Canciones, que nació en una escuela pública. Fabio Mon es el compositor de los temas, y en este puntualmente relacionado con el Día del Maestro vamos a ver a Cóndor y Dani de la Versuit, a Pablo Markowski, Franco Luciani, y la producción y la edición es de Andrés Escobar. ¿Ser docente es? Ser docente es ser pueblo, es ser futuro, es hacer patria día a día para que tengamos una sociedad mejor. Es entrega, acompañamiento y compromiso. Soy maestra como manta mal cosida con distintos parches y remendado muchas veces. Soy el delantal de mi mamá, soy el olor a mandarina del patio de la escuela, pensando a la escuela como lugar de esperanza para los Juanitos y Juanitas. Ser docente es aprender. Entrega. Es poder dialogar. Es pensar en el otro. Es aprender 2 veces. Es escuchar. Mucho más que enseñar. Es provocar a los alumnos a preguntarse, a cuestionar, a investigar, a buscar su camino. Es ser el puente para creer en un mundo donde quepan todos los mundos posibles. Es acompañar. Es prestar el oído. Ser paciente. Ser docente es una pasión que nace desde el corazón. Bueno, ustedes hablaban de convicción, hablábamos de esperanza, la transmiten realmente, ¿no, Jorge? Mira, hace unos días, yo soy parte de un grupo que se llama Aquí los del Patio, que nos reunimos todas las semanas y charlamos de este tema tan que nos sigue apasionando, que es la educación. Y me contaba una profesora una experiencia de un campamento anterior que tuvo hace unos días, y yo era una chica joven, y yo la escuchaba, y esa pasión, ese entusiasmo, esa confianza, ese a pesar de... que transmitía, realmente yo sigo creciendo mucho en lo que viene, sigo siendo esperanzado en lo que viene, y que los docentes que vienen y las docentes que vienen cada vez son mejores. Así que para adelante, digamos, es mi pensamiento siempre. Bien, vamos a escuchar a Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de la Universidad de Málaga, y después te damos la palabra, Silvia. Si aprender es apasionante, ¿por qué la enseñanza resulta algunas veces insufrible? Y aquí hay que buscar algunas raíces de algún fracaso y algún absentismo. Decía Winston Churchill, me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Claro, porque me aburren. ¿Por qué aburren? Porque lo que tratan muchas veces en la escuela no tiene que ver nada con la vida. En mi blog contaba hace poco en un artículo con un título un tanto especial. El título era ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Es una pregunta que le hace una profesora de biología a una adolescente ensimismada en la clase. Dígame, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la adolescente suspirando dice, ay señorita, ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene. ¿Qué le importa? Y otras veces no es el contenido, es qué le importa, es el método. Pero ¿cómo puede...? ¿No habéis visto alguna vez algún profesor que ha empezado la clase diciendo ¡silencio! Comienza la clase de lengua. ¿Cómo puede ser?
o para que sean creativos, pues al dictado. La creatividad es un proceso, como dijo usted, pero para ser creativo. O sobre la participación, teniendo al auditorio inmóvil, sojuzgado, en silencioso, para que sean participativos. Por eso le voy a contar a Tonucci que un profesor había llegado a un aula con un cucurucho de boquerones crudos, ¿eh? Y le da a cada alumno un boqueroncito crudo en un platito. Y uno de los niños, cuando ve su boquerón allí, se levanta la mano y dice: profesor, ¿qué quieres? Y dice el niño: ¿tengo que comerlo? Y dice el profesor: no, hombre, no, ¿cómo comerlo? Es para estudiarlo. ¿Cómo se te ocurre esa pregunta? ¿Es que tú comes pescado crudo? Dice: yo no, pero como estamos en la escuela. Bueno, tiene razón Santos Guerra. También hay que estar, ¿eh? Hay que estar todos los días en las escuelas con sus problemáticas diferentes, pero sí quizás es válida la pregunta de cómo hacerla apasionante o no aburrida, como hacía referencia a él. Sí, no sé si coincido de verdad con mucho de lo que ha dicho Santos Guerra, porque me parece también que hay que ubicar las ideas en los contextos. En principio, retomar algo que Jorge traía, que para mí es muy importante. La escuela es contracultural. Y nosotros vivimos en una sociedad que es no mero, pero mucho espectáculo, mucho artificio, con un interés muy traído desde el que consume y todo el tiempo intensamente pseudo interesado. Ante eso, yo alejaría a la escuela de la idea, de verdad la alejaría para protegerla, de la idea de que los chicos tienen que estar interesados en el sentido de ese espectáculo, ¿no? De ese espectáculo que fascina, que maravilla. Me parece que hay intereses más profundos que siempre están presentes. Tiene que ser, perdón, especialmente divertida la escuela, tampoco se trata de eso. No, me parece que la palabra interés, digo, puesta en un escenario más de reflexión pedagógica, hace referencia a que de verdad puede ser muy apasionante saber que un artrópodo tiene patas articuladas. ¿Por qué un estudiante, si no lo estudia en la escuela y no encuentra algo interesante en que, ¿por qué están esas patas articuladas y por qué le decimos artrópodo? Es probable que no lo aprenda en ningún otro lugar. Y si el aprendizaje es apasionante, también el aprendizaje requiere esfuerzo, requiere intensidad, requiere de dejar hacer algunas cosas para hacer otras. La enseñanza también, desde mi perspectiva, es apasionante. No he encontrado en todas estas décadas de mi vida ninguna tarea que me guste más que esa. Trabajo con futuras maestras y siempre les digo que eligieron la mejor profesión. Bueno, ojalá lo sientan así todas y todos, ¿no? Creo que, bueno, probablemente quien trabaje de ingeniero, de médico, obrero en algún lugar, o los trabajadores de este canal tengan días en donde dirán quién me mandó a estar aquí, y habrá días que salen diciendo de verdad que este lugar vale la pena. Lo digo en términos femeninos, voy a hablar en términos femeninos porque la docencia primaria es particularmente femenina. Les debe haber sucedido más de una vez en su casa escuchar a algún miembro familiar que dice: ¿para qué seguís yendo? ¿No? ¿Por qué seguís ahí si te haces tanto problema? Y uno se da vuelta y dice: porque vale la pena. Pero hay que pensar qué palabra está diciendo uno ahí. Vale la pena. O sea, nadie está diciendo que la escuela es un lugar de rosas, como nadie dice que el aprendizaje es una fiesta de cumpleaños, ni la enseñanza debe convertir a los maestros en magos que estén entreteniendo. Todo lo contrario, el conocimiento tiene algo muy interesante. Encontrarse con otros es maravilloso todo el tiempo, y en esa maravilla, que es ir en conjunto, teniendo por delante cuestiones del estudio, se juega para mí algo de lo más hermoso. Sí, en esa línea también decimos que leer no es solo placer, ¿no? También ahí hay un esfuerzo enorme del lector. Entre Telones es un espacio teatral y de formación actoral creado por Fernando Shore y Carolina Bustamante. Ellos son actores
y también en este espacio directores y docentes. Vamos a escuchar a Fernando Llor en este poema. Dibujaba ventanas en todas partes, en los muros demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en las paredes obtusas, en los rincones, en el aire y hasta en los techos. Dibujaba ventanas como si fueran pájaros, en el piso, en las noches, en las miradas palpablemente sordas, en los alrededores de la muerte, en las tumbas, los árboles. Dibujaba ventanas hasta en las puertas, pero nunca dibujó una puerta. No quería entrar ni salir. Sabía que no se puede. Solamente quería ver. Dibujaba ventanas en todas partes. Roberto Juarros, 12ª Poesía Vertical. Bueno, le agradecemos a Fernando Llor y sin duda los docentes, los maestros, las maestras dibujan un montón de ventanas. Lo comentamos en el próximo bloque, Jorge, y enseguida volvemos. Si hay corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar. Y hablábamos de los maestros, las maestras que abren ventanas. ¿Lo ves así, Jorge? Sí, tal cual, tremenda la poesía. Y un poco lo que decía Silvia, ¿no? Nosotros también tenemos que mostrar cosas, ¿no? La ventana es un lugar donde podemos enseñar mundos diferentes. Yo me recordaba con esto de las ventanas y de esto que hablábamos de la función contracultural que tiene la escuela hoy. Recordaba a La Rosa cuando habla de que la escuela moderna ha sido un lugar donde se ha separado al niño del trabajo. Y que en estos momentos hay que separarlos del consumo. Ese es el lugar desde el cual hay que ser, y en ese sentido hay que ser profundamente contracultural. Y así como en algún momento él puso a Herodes como el referente de lo que había que tener cuidado, ahora él dice el problema hoy es Disney y el Banco Santander. Walt Disney como este lugar de la diversión, con esto que hablaba, ¿no? No renunciemos nosotros al esfuerzo como valor a representar en la escuela. Y por otro lado, esta idea del consumo permanente, que es un problema realmente serio. Y ahí me parece que tiene que ver también con la retirada de la política del mundo escolar. Que parece que fuera mala palabra, que parece que fuera algo a retraer, o que la política simplemente se convierte en un problema de pura gestión. Me parece que ahí hay que trabajar en eso, en recuperar, sacar esta mercantilización del saber y poner la política en primer plano. Y ahí es donde esa ventana hay que abrirla, o sea, es como decía Santos Guerra, o sea, la creatividad se aprende haciendo actividades que permitan que el chico sea creativo. La política se hace haciendo política en la escuela, dándole participación a los pibes. Yo me acordaba de Freire, hay una frase de Freire que siempre me ha gustado mucho, que es como si fuera posible que todos bien encuadraditos, ordenaditos en la escuela, y después hacemos la democracia allá afuera. Ahí yo veo que hay un problema serio, ¿no? Claro, cómo democratizar hacia adentro las relaciones de todos los actores, ¿no? Y retomando estos temas de valores de época o subvalores, me parece que también la cultura de la inmediatez y la rapidez y el precipitarse propios de la época chocan totalmente con lo que significa aprender, que es darse tiempo, y la escuela tiene que enseñar eso, ¿no? Es investigador francés, también especialista en pedagogía, Philippe Mérier, y lo vamos a escuchar. L'objectif de l'adulte, c'est de desserrer l'étau
entre la pulsion et l'acte pour laisser le temps de s'installer et de développer de la pensée. Je pense que le rôle de l'enseignant n'est pas d'interdire l'expression de l'opinion, ni de la destituer, cette opinion, mais de permettre à l'enfant de transformer cette opinion en conviction raisonnée. C'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir même être fier d'avoir transformé son opinion en réflexion. Et il faut qu'il suspende en quelque sorte la satisfaction immédiate de l'expression de son opinion pour trouver une satisfaction sublimée dans l'expression d'une conviction argumentée. Mais c'est très concret. Ça veut dire que quand un enfant, un adolescent s'exprime sous forme brutale ou exprime une injure ou exprime un doute ou un scepticisme ou agresse, je n'ai pas à lui dire « c'est interdit ». J'ai à l'entendre sans l'approuver et à lui demander de remettre à l'épreuve ce qu'il pense d'une réflexion approfondie pour qu'il assume réellement cette réflexion approfondie. Et c'est une des choses que j'ai retenues de Korczak, qui est un pédagogue que j'aime beaucoup, quand il dit systématiquement aux enfants « écris-le ». Parce que l'écrire impose une mise à distance, une réflexion, permet la correction et permet de produire quelque chose dont on peut ensuite être fier, que l'on peut assumer. Silvia. No, muy interesante. La escuela creo que es esa comunidad, ¿no? Es en principio una comunidad, lo cual ya tiene casi características revolucionarias, ¿no? Un lugar en donde distintas generaciones se encuentran en torno a una propuesta en común. Y es una comunidad que podría ser definida como aquella que ensaya mejores comunidades, ¿no? En la escuela tenemos posibilidad de ensayar con nuestras niñas y niños mejores formas de comunidad fuera de la escuela. Y en ese sentido la idea de la reflexión, la idea del intercambio, de la confianza de la que veníamos hablando, de la creatividad en el sentido de que hay lugar para lo nuevo, que es un lugar para ensayar lo nuevo, con alegría, recuperando también el aspecto afectivo, no diría emocional, como habla el mercado. El mercado está plagado de formas de emoción, de discursos sobre la emoción. La escuela siempre trabajó sobre la dimensión afectiva, nunca omitió que, por el contrario, tal como... bueno, Méliès es bien francés, ¿no? Quizás habría que recuperar también para nosotros la palabra emocional, no resignarla también, ¿no? Yo apuesto a resignificarla, sí, pero no perderla. Sí, bueno, son posiciones. Yo trato Hoy de... también hablamos de la amorosidad, No, o sea, se le pueden poner... Lo que quiero significar es que la conversación acerca del afecto en la escuela no es una conversación que estuvo omitida. Quizás en la pedagogía es expresada de otras maneras, pero no es omitida en la interacción cotidiana. Y la reflexión que tanto nos trae Philippe en este párrafo me parece sustantivo, porque hoy esa opinión es una opinión que está muy vinculada a una emoción que el mercado exacerba, en ese sentido lo decía Jorge. Sí, entiendo. O sea, el mercado exacerba la emoción y después le pide a la escuela que los sujetos sean aplacados. Que las controle. Para mí el espacio de la democracia, de la política, como ese espacio común en donde intercambiamos, donde construimos, donde aprendemos a convivir en sociedad, hoy tiene la escuela un lugar central, maravilloso. Seguimos apostando a que la escuela sea un espacio de comunidad en el sentido que un poco lo traía este gran maestro. Me encanta la palabra comunidad, es una palabra riquísima. Así es. Pensar lo común. Me acordaba una frase de Merleau-Ponty que dice, en la certeza injustificable de una vida en común está la base de nuestra verdad. O sea, sin certezas, no es que haya una certeza, pero vamos para ahí.
Y bueno, yo trabajo mucho con Méries, un pedagogo que me fascina, y él, relacionado con esto de la política y lo que hablábamos antes, él habla del capitalismo pulsional, que estamos viviendo un momento de capitalismo pulsional. Entonces, ahí la escuela, instalarse como el lugar de la desaceleración, de dar palabra, de poner la palabra, la reflexión, me parece que es vital. Nosotros en educación física, por ejemplo, tan ligados a la actividad irreflexiva, estamos tratando de imponer o proponer otro tipo de acción que esté pensada en sentido integral, ¿no? De la sí, y de relación de los cuerpos también. Y relación, ¿no?, de los cuerpos. Claro. Tal cual. Durante la pandemia, ustedes recordarán que surgieron ideas muy diversas, como que, bueno, finalmente se puede reemplazar a la escuela porque la tecnología, y entonces el maestro no es tan necesario. Me parece que es un tema también interesante para aclarar, porque por otro lado, y a la vez, muchos padres tomaron conciencia de lo valioso que es el rol profesional de los docentes. Pero, digamos, lo que sí es importante es ese docente que permite que los alumnos vayan ganando en autonomía, ¿no? Y acompañando ese proceso, ese crecimiento. ¿Cómo se expresan y cómo pueden contribuir los docentes para, por supuesto, no resolver, pero sí tomar en cuenta las desigualdades? ¿Qué pueden hacer los docentes en este sentido, esencialmente desde las escuelas públicas? La respuesta acerca de la desigualdad debe ser una preocupación que como sociedad tengamos, y tiene diferentes formas de abordaje en todos los niveles, digamos, ¿no? Por supuesto en las políticas estatales y públicas, en la sociedad. Veníamos justo hablando con Jorge de un libro que justamente interroga el por qué todos toleramos como sociedad cierto nivel de desigualdad. Deberíamos preguntarnos en qué medida, de alguna manera, todos terminamos aceptando ciertos niveles de desigualdad. Y en la escuela, trayendo esa idea hacia la escuela, primero advertir los efectos de la desigualdad de la escuela e intentar una práctica pedagógica, y diría hasta una práctica de enseñanza, que al menos atenúe, porque la desigualdad no nace en la escuela, en todo caso puede verse intensificada o puede verse interrogada, y hasta en esta idea de comunidad que veníamos trabajando, inclusive tensionada y en algunas pequeñas cuestiones superadas. Me parece que necesitamos propuestas de enseñanza que, entendiendo que hay condiciones desiguales, se propongan que todas nuestras estudiantes y estudiantes tienen el derecho de apropiarse de los conocimientos, y en virtud de ese derecho, que sea ese derecho el que oriente justamente nuestras propuestas. Y creo que efectivamente, en la medida que los conocimientos no son ocultados, no son banalizados, no son minimalizados, ¿no? Hechos mínimos, cortitos, pequeños, fáciles. No estamos haciendo una apología de la dificultad, no la dificultad en sí misma, sino que estamos diciendo no es necesario, ahí hay sujetos que tienen gran capacidad de aprender, no hay ninguna necesididad de banalizar, de minimizar. De simplificar. De simplificar, claro. Y particularmente como sociedad debemos saber que las infancias tienen derecho al conocimiento de su manera integral, porque nuestra sociedad va a mejorar efectivamente si confiamos en que todas nuestras niñas, no nuestros hijos, sino todas las infancias, tienen derechos a esos saberes. Bueno, y canta Teresa Parodi así en el estribillo. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más.
Bueno, muy breve, Jorge, y abrimos con vos el tercer bloque. Bueno, pensaba en lo que decía Silvia, ¿no? Y pensaba en el tema de la igualdad, ¿no? Nosotros tenemos un saber pedagógico histórico que está muy ligado a una idea de homogeneidad, de enseñar a todos lo mismo en el mismo momento. Me parece que eso es algo que nos interpela actualmente. Creo que el gran tema de las escuelas hoy es el tema de la inclusión. Cómo pensar un saber pedagógico que permita incluir genuinamente a todos, no que estén en la escuela, sino que logren aprendizajes significativos todos. Me parece que ese es un tema que hay que seguir pensando, repensando, repensándonos nosotros, porque me parece que tenemos que pensar que lo igual no es lo mismo, ¿no? Lo igual requiere ciertas estrategias de enseñanza que promuevan que todos los pibes y las pibas puedan aprender. Como siempre digo, ¿no? Desde la confianza. Uh-huh. Hay algo que tiene que ver con el aprendizaje, que es la disposición emocional. Yo recupero la palabra emocional, que Santos Guerra creo que lo dice, ¿no? O sea, más allá de lo estrictamente cognitivo, nosotros, por ejemplo, en primaria hay una palabra que es el yo puedo. En el momento que uno le hace sentir al pibe o a la piba que pueden, bueno, ahí tenemos ya medio camino allanado. Me hiciste recordar al método de alfabetización cubano que se llama Yo sí puedo. Yo sí puedo. Nos vamos al corte y vamos redondeando en el próximo bloque este tema. Suena escuela, es confiar y dar confianza, y cada día otra vez hacer pensar. Es confiar y dar confianza. Bueno, les pedimos mucho desde las políticas públicas, desde a nivel, digamos, micro, la conducción de las escuelas a los docentes. También me parece que es importante ver qué reclaman ellos y qué reclaman en este momento, tanto desde las políticas públicas como desde el lugar que muchas veces los representa, que son los sindicatos. Y creo que ahí, en el tema de los sindicatos, hay un aspecto que es importante. ¿Por qué tienen que estar sindicalizados los maestros? ¿Por qué te parece importante? Bueno, en principio porque son trabajadoras y trabajadores y es el campo sindical, el campo en el cual es posible estructurar y organizar demandas que dejen de ser demandas y se conviertan en una activa forma de defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Así que me parece que la contestación de por qué las maestras y los maestros pertenecen, impulsan y consolidan estructuras sindicales tiene que ver con eso. Y como es en nuestra tradición argentina, el campo sindical no es solo un campo de reclamo de mejores condiciones, que por supuesto es importante en esos términos, ¿no? De mejores condiciones para esas trabajadoras y trabajadores, es un campo donde producir saber pedagógico y poner a disposición de la sociedad aquello que los maestros y las maestras construyen como propuesta. Yo de verdad me siento inscripta en esa tradición sindical. Mejores condiciones es también todo eso. Y desde los docentes de educación física, con los que vos estuviste muy ligado, ¿cómo se ve esto? Bueno, es un tema complejo, más que complejo. Nosotros estamos atravesados por toda una matriz, una historia que tiene que ver con el higienismo, con el militarismo, y hacia la década del 60 con una influencia del deporte que muchas veces nos quita la posibilidad de focalizar cuál es nuestra área de conocimiento. Me parece que ahí hay una discusión que tenemos que seguir dando. Seguimos plantados en una mirada muy deportivista, muy ligada como el saber erudito, en el caso de la educación física, es el deporte de alto rendimiento. Y eso yo creo que es un problema serio. Nosotros trabajamos con seres que se mueven, la pedagogía de las conductas motrices. El juego es un referente principal, más que el deporte, me parece a mí. Son discusiones que hay que dar. Y con respecto al sindicalismo, yo digo, ¿por qué no? Somos trabajadores de la educación. Yo veo, por ejemplo, como muy problemático lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, que hace mucho tiempo tenemos como, no sé, creo que 17 sindicatos, y eso
no permite la unidad en la lucha y todo lo que pasa tiene que ver también con nuestras debilidades, ¿no? Me parece que la unidad en la lucha de los trabajadores es un tema bien importante para reclamar por todo aquello que tenemos que reclamar. Claro. Porque cuando decimos condiciones de trabajo es todo, es esa escuela que se viene abajo, la que tiene ratas, el comedor que Yo te doy un ejemplo. Yo estuve trabajando hasta hace poco en lo que son las escuelas intensificadas en educación física acá en la capital, hay 18 escuelas. Y la verdad que se generan propuestas curriculares interesantes, pero sin las instalaciones y la infraestructura necesaria, mínima, para que realmente potenciar eso que en la idea está muy bien pensado. Así que son todas esas cosas que también tiene que ver con el reclamo sindical, ¿no? Bueno, allá lejos, en la escuela de la señorita Olga, la escuela de Rosario, de Olga y Leticia Cosetini, también retratada en ese documental del rosarino Mario Piazza, los exalumnos hablaban de sus recuerdos y eran muy potentes. Esto es lo que decía uno de ellos. En las vidas de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme. Una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Y eso es lo que hace que en los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apele siempre a esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas, no verbales, pero impulsos, definiciones, sostén. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, esa palabra sostén, ¿no? Y ese gesto. Y ese gesto, sí. Sí. La palabra sostén o andamiaje son muy fuertes para comprender el acto educativo. Yo siempre pienso en la metáfora, y suelo decirla, del padre que le enseña a andar en bicicleta a su hijo, ¿no? Está el que le pone rueditas y lo deja hasta los 18 años con las rueditas, está el que corre con él todo el tiempo, está el que lo deja solo y que se arregle, y está el que va haciendo ese andamiaje que permite en un momento esto que vos hablabas de la autonomía, ¿no? Ir sosteniendo, andamiando, pero a la vez viendo cuándo soltar en el momento oportuno. Yo creo que ese es el oficio y el arte de la enseñanza. Tal cual. Vamos a volver al poeta Roberto Juarros, que también fue bibliotecario, ensayista, esta vez con Carolina Bustamante. Les habíamos dicho, es actriz y también directora y docente de este espacio teatral de la ciudad de Buenos Aires que se llama Entre Telones. Detenerse ante el asombro que se despliega en el gesto de la rosa o en la maravillada tertulia que entablan los colores y los pájaros sobre la franja insegura del atardecer. Equivale a asombrarse del asombro. Aparece entonces una nueva inocencia, más esencial que la primera. Solo en ella germina el asombro definitivo, el reconocimiento a través de las máscaras, la salvación por el asombro. Roberto Juarros, 11ª poesía vertical. A vos te gusta mucho la poesía, ¿no, Jorge? Sí, me encanta. Aparte me parece que es un lugar poco habitado en las escuelas, que debería ser más habitado. Yo trato siempre de llevarlo a las aulas porque tiran puntas como para seguir pensando y repensando. Y bueno, Juarros es un poeta excepcional.
Así es. Y el tema del asombro, que nos parecía también importante traerlo en relación a la escuela. Y la escuela es para el asombro cada día. Todos los días. Así es. Creo que las maestras y los maestros se asombran. Quizás de las profesiones que hay en la sociedad es quien tiene aún grandes oportunidades, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque está con una generación que es desparpajada hacia el asombro, que todo la asombra. Pueden todavía estar en contacto con esa idea de asombro, idea que me parece que tiene gran potencia pedagógica y que seguir explorando. Ojalá ninguno de nosotros perdamos la capacidad de asombro en todos los sentidos. Sí, así es. Y me recuerda también, hay un tema de Hugo Midón que tiene que ver con el asombro, pero con el asombro, y la poesía de alguna manera lo dice, de las pequeñas cosas de todos los días, ¿no? Marcelo Balcells canta así el estribillo del tema Escuelas para la Vida. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, y cada día otra vez hacer pensando y pensar, haciendo escuelas para la vida. Escuelas para la vida. Y esto de ciencia y corazón, de alguna manera también me parece que alude a la formación de los docentes y por supuesto a todos esos gestos de afecto y sostén y amorosidad a los que hacíamos referencia. Jorge. Sí, me parece que es una tarea repensarnos como seres integrales. Me parece que ha pasado en educación física ni hablar, este cuerpo anatomizado, maquinizado, a veces ha perdido en cuenta todo su condición de ser integral. Por eso yo digo que la educación física es la pedagogía de los seres que se mueven, no del movimiento ni en términos fragmentarios. O sea, lo cognitivo, lo afectivo, lo corporal tiene que estar ahí. O sea, a mí, por ejemplo, siempre problematizaba el tema de los recreos en las escuelas, porque quédate quieto, que dices, ¿cómo quédate quieto? Bueno, creemos condiciones, espacios para que ese recreo pueda hacer algo con el cuerpo de los chicos, con el juego, organizado, planificado entre ellos, autónomamente. Bueno, ahí hay espacios que todavía hay para seguir recorriendo mucho. Nos estamos despidiendo, bueno, y el estribillo decía pensar haciendo y hacer pensando, que tiene que ver un poco con este equilibrio de los docentes entre teoría y práctica. Sí, efectivamente, la integralidad creo que es una meta y es un modo de llevar adelante la tarea, una tarea que quisiera cerrar diciendo eso, sigue siendo la más hermosa. Nos vamos a la bibliografía, ¿me ayudan? Vamos a ir viendo la primera de las propuestas que hacemos, El maestro inventor, de Simón Rodríguez. ¿Por qué? Porque, en principio, porque es un libro hermoso para leer. Bien. Hermoso para leer, los libros se leen con el verdadero interés de un lector. Pero además porque en ese libro uno tiene contacto con las ideas de Simón Rodríguez en esta necesidad de inventar y de pensar genuinamente hacia adelante para que los problemas encuentren resoluciones distintas a las que encontraron antes. Seguimos, y porque fue un gran visionario, ¿no? Jorge La Rosa, ¿lo trajiste, Jorge, vos? Sí, lo traje yo. Sí, maravilloso libro, muy cortito. Bueno, rápido, es parte de una trilogía que él ha sacado y el libro es interesantísimo en cuanto a la posibilidad de autorreflexionar sobre su tarea de profesor,
Pero a mí particularmente me interesa mucho, al final él hace una reflexión acerca de un texto que él mismo escribió, que era el Enigma de la Infancia, que lo sacó en los 90, que era un diálogo con Hannah Arendt, y que acá, después de 20 años, se replantea algunas cosas. Bien, otro más. A ver cuál es. Bueno, Maestras Argentinas, que tiene varios tomos, 4 por lo menos, y está toda la historia de la educación argentina con maravillosas reseñas hechas por los rosarinos. Y nos vamos a la última propuesta, que es Ser docente, dimensiones éticas, filosóficas y políticas, de Gustavo Schuchmann, para pensar realmente la docencia desde distintas perspectivas. Me despido de ustedes, me despido de todos, si me dejan, todavía hay tiempo. Bueno, un poco lo que dijimos, que los docentes abran ventanas, abran mundos, que no se pierda la capacidad de asombro que la escuela justamente puede dar, que se sostenga el deseo, que haya acompañamiento y que ese maestro pueda paulatinamente correrse para que los alumnos vayan ganando en autonomía. Feliz Día del Maestro, de las y los maestros. Hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.